quien nos ve por allí por las redes. Les saludamos en el nombre de Jesús también. Y es bueno estar en la presencia del Señor, hermanos. Aquí hay paz y bendición porque está su presencia. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Vamos a leer, hermanos, la palabra del Señor Jesús. Vamos a tomar allí unos textos. Vamos a tomar San Juan capítulo 3, verso 8. Capítulo 3, verso 8. Aleluya. ¿Por qué no cantamos otra canción? Yo navegaré en el mar de tu espíritu y allí adoraré al Dios de mi amor. Y yo navegaré en el mar de tu espíritu y allí adoraré al Dios de mi amor. Espíritu, Espíritu, tú que soplas como el viento, así como en Pentecostés, ven y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, quiero hablar en nuevas lenguas, sentir tu presencia y llenarme de la unción. Espíritu, Espíritu, tú que soplas como el viento, así como en Pentecostés, ven y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, quiero hablar en otras lenguas, sentir tu presencia y llenarme de la unción. Dos notas. Yo navegaré en el mar de tu espíritu y allí adoraré
al Dios de mi amor. Yo navegaré. Y yo navegaré en el mar de tu espíritu, y allí adoraré al Dios de mi amor. Espíritu, Espíritu, tú que soplas como el viento, así como en Pentecostés, ven y llénanos de nuevo. Espíritu, Espíritu, oh, quiero hablar en otras lenguas, sentir tu presencia y llenarme de la unción. Espíritu, Espíritu, tú que soplas como el viento, así como en Pentecostés, ven y llénanos de nuevo. Espíritu, Espíritu, quiero hablar en nuevas lenguas, sentir tu presencia y llenarme de la unción. Aleluya. Aleluya. Gloria, aleluya. Gloria. Oh, gloria, aleluya. Gloria al Señor. Te adoramos, oh Cristo. Cristo, te adoramos. Cristo, te adoramos. Oh, te adoramos. Cristo, mi Señor. Oh, eres santo. Eres santo, santo, santo. Solo tú eres santo. Solo tú eres santo. Santo. Santo mi Señor. Oh, aleluya. Lo adoramos a Él. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Porque lo dio todo por nosotros. Porque Él es alto y sublime. Porque Él es indescriptible e incomparable. Todopoderoso es Él. Todopoderoso es Él.
Todopoderoso. Aleluya. Oh, te adoramos. Tú eres bueno esta mañana. Nos gozamos en lo suficiente de tu presencia. Aleluya. Dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ayúdeme a leer este texto. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Joel capítulo 2, verso 28. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén. Esté cómodo, por favor. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Quiero tomar un aporte histórico esta mañana. Para hablar de el accionar del Espíritu Santo en la iglesia. Y es que el profeta Joel, se habla muy poco acerca del autor de este libro del profeta Joel y de la fecha en que se escribió el libro. Pero el primer versículo indica que Jehová es Dios y su nombre es lo que indica Joel. Jehová es Dios. Se dice que era hijo de Petuel, que es el autor de ese breve libro. Además de esa breve mención, no conocemos otros detalles acerca de Joel y de las circunstancias de su vida. Se ha conjeturado mucho para tratar de precisar en qué época vivió. Algunos estudiosos afirman que el libro fue escrito aproximadamente en el siglo IV antes de Cristo, o quizá antes. Otros expositores piensan que Joel vivió durante el siglo IX antes de Cristo, probablemente en tiempos de Joás, rey de Judá. Y la revelación progresiva de Dios en el Antiguo Testamento nos presenta al Espíritu Santo que viene a los hombres por cierto tiempo, pero realmente a través de Joel, porque cuando uno habla de el Espíritu Santo venía sobre los hombres de la antigüedad, sobre los profetas venía de cuando en cuando y hacía su trabajo. De hecho, los profetas entraban como en un trance. Se dice que algunos de ellos profetizaban y ni se daban cuenta de lo que habían profetizado, porque el Espíritu los tomaba y los ponía a decir cosas que ellos no sabían y que ellos no entendían. Pero la situación es que eran guiados por el Espíritu. Y cuando el Espíritu guía, cuando el Espíritu dice, Él tiene un propósito. No importa en ocasiones lo que el hombre piense, las ideas que el hombre tenga o si el hombre entendió
lo que dijo, lo cierto es que Dios tiene un propósito. Y Joel mencionó el futuro de la iglesia. ¿Y por qué no decirlo esta mañana? El futuro del avivamiento de la iglesia. No un avivamiento que tuviera un tiempo y se apagara, sino que sería un avivamiento continuo. Es decir, algo dinámico, pero continuo. Y al principio el Señor nos reveló y se reveló a su pueblo como su sustentador, como su creador. Y la obra de Dios para con el ser humano ha sido progresiva. Porque aunque se reveló como el creador, como el Padre eterno, luego entonces por manifestación del Espíritu Santo, dice que fue el Espíritu quien hizo sombra en María. Y entonces Dios se humanó y vino y habitó entre los hombres. Juan lo declara de la siguiente manera en el capítulo 1, el verso 18, dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gloria y de verdad, lleno de poder de verdad. Pero sigue porque es dinámico y es progresivo. Y les dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y la Biblia dice que les dijo: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Les habló algunas palabras y les dijo: no se muevan de Jerusalén. Y ellos esperaron allí. Y nosotros conocemos por la historia que hubo un gran fluir del Espíritu Santo exactamente el día de Pentecostés, y se cumplió la promesa del Señor. Pero esa experiencia del bautismo del Espíritu Santo es para todos los creyentes, y hemos escuchado abundante palabra estas 2 semanas. Pero la misma experiencia es evidencia o es una señal estática de hablar en otras lenguas. Esa señal se da todavía en la iglesia, vino a la iglesia para quedarse. Algunas denominaciones predican que el tiempo de las lenguas ya pasó, pero es un tiempo que quedó muerto para quien no ha sentido y para quienes no se ha derramado, no se ha seguido derramando el Espíritu Santo. Pero donde se derrame el Espíritu Santo, siempre lo hará con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, cuando el creyente recibe el Espíritu Santo, se hace evidente en él que es la respuesta a una petición. ¿Cuántos han pedido a Dios que derrame su Espíritu en su vida? ¿Cuántos aquí han rogado a Dios: Señor, por favor, bautízame con el Espíritu Santo? Y entonces Dios no se ha hecho esperar, sino que lo ha derramado, se ha derramado sobre la iglesia. Los antiguos decían que se vertió sobre la iglesia, se derramó sobre la iglesia. Pero también hay quienes no han pedido el Espíritu Santo. Y creo yo que
en personas que no han recibido el Espíritu Santo aún. Algunos ya lo han pedido, pero otros no lo han recibido porque no lo han pedido. Así que hay que pedirlo a Dios. Derrama, Señor, de tu Espíritu sobre mi vida, en mi vida. Otro entonces no siente la necesidad del Espíritu Santo. Y como es tan común hoy en día escuchar desde púlpitos decir, no es necesario recibir el Espíritu Santo, entonces para muchos no hay la necesidad tampoco de pedirlo y de sentirlo. Pero otros no han recibido el Espíritu Santo porque hay algo en sus vidas y es que no han confesado su pecado. Es porque no han confesado a Dios sus culpas. La Biblia todavía sigue diciendo, el que encubre su pecado no prosperará. Pero el que los confiesa alcanza misericordia. Bendito el nombre del Señor. Pero hay quienes más aún no han recibido el Espíritu Santo por las faltas o por mirar las faltas que hay en otros. Y entonces no buscan su propia experiencia, sino que están mirando otros, la experiencia de otros. Y hay quien puede estar en la iglesia ansiando recibir el Espíritu Santo, pero está diciendo, ¿por qué fulano de tal lo recibió si es peor que yo? Si anda en X o Y situación, ¿por qué lo recibió fulano de tal si no es digno? Y entonces, pensando que hay que ser digno para recibir el Espíritu Santo, no lo recibe, porque no hay dignidad humana que merezca el Espíritu Santo. Antes, por su misericordia, Él derrama de su gracia sobre nosotros. Y los que hemos sentido su presencia, sabemos que en momentos donde pensamos estar en las peores condiciones, Dios ha venido y nos ha recordado que no es porque seamos dignos, sino que es por su misericordia. Porque Él tiene mucho amor para nosotros, porque con amor eterno nos ha amado. Por eso nos prolonga sus misericordias. Pero quiero entrar, hermanos, en un aporte como histórico esta mañana, porque la historia nos narra la experiencia de un pasado cercano que nos sirve de ejemplo para hablar del mover del Espíritu Santo en la iglesia. Porque se habla de poderosos avivamientos a través de la historia. Se habla del siglo XVIII, que fue un siglo de grandes avivamientos, y se habla de grandes mega predicadores. Pero se hace una excepción, y es que aunque hubo esos grandes avivamientos, no hubo mucho fluir del Espíritu Santo como conocemos hoy el fluir del Espíritu Santo. Y hubo poderosos avivamientos y poderosos predicadores a través de la historia. Pero está marcado el avivamiento que hubo al inicio del siglo XIX. Se habla del avivamiento en Gales en 1904, donde fluyó sobre la iglesia de aquella época el Espíritu Santo, pero trajo revelación. Y trajo revelaciones muy importantes acerca de cosas que ya parecían extintas, de cosas que ya parecía que habían pasado
a la historia y que se habían quedado por allá relegados en la historia, de tal manera que se pensó que hubo accionar del Espíritu Santo y que hubo experiencias que tuvieron los primeros cristianos, y se llegó a pensar que solo fue para esos cristianos del primero, segundo y hasta partes del tercer siglo. Pero hubo algo que influyó en ese surgimiento que se llama el surgimiento del pentecostalismo. Hubo unas manifestaciones a las cuales le llamaron inusuales, que acompañaron la predicación de hombres como uno llamado Evan Robert en 1878 y 1951 en Gales. Una de las más extrañas fue la capacidad de orar que tenían. Una capacidad impresionante para orar, para cantar, para testificar. Y se dice que entonces se hablaba en algunas lenguas que no se podían interpretar. Las noticias de conversaciones masivas en Gales animaron a muchos a reunirse en grupos para orar por un avivamiento, por un gran avivamiento pentecostal de esas primeras décadas de ese siglo. Debe ser considerado entonces en ese contexto el nacimiento del pentecostalismo, el resurgir de un pentecostalismo. Se habla de un hombre llamado Karl Brunbach y dice, él habló de la glosolalia. Se usó esa palabra griega que habla de hablar, que es gloso, y lalia, que es lengua. Entonces se habló de la glosolalia, donde ellos enfatizaban en el don de hablar en lenguas, pero decían que eran lenguas angélicas, lenguas audibles. Pero ha estado presente, según algunos, en casi todos los avivamientos. Esto es quizá una exageración, porque hubo tiempos donde no hubo lenguas, pero sí es cierto y es posible detectar a lo largo de la historia del cristianismo, incluso durante el siglo XVIII y siglo XIX y a comienzos del siglo XX, que la glosolalia jugó un papel importante en el surgimiento de un nuevo mover del fuego pentecostal. El comienzo de ese nuevo mover puede remontarse entonces a dos avivamientos en particular. Primero, un evento en una escuela llamada Bethel, en una ciudad llamada Topeka, Kansas, en los Estados Unidos, en 1901, que están ligados a los nombres. No sé si algunos habrán escuchado Charles Parham en 1873 a 1929, y a una mujer llamada Agnes Oxman en 1870 a 1937. Pero se habla también de 1906, otro mover en un avivamiento en una calle de los Estados Unidos, en California, llamada la calle Azusa, relacionado con un ministerio de un evangelista llamado Guillermo Seymour, de 1870 a 1922. Los eventos de Topeka, Kansas, fueron propiciados por el Espíritu Santo,
donde Dios usó a un hombre afroamericano llamado Charles o Carlos Parham. Era un predicador de avivamientos de una iglesia metodista ligado a la tradición del movimiento de santidad, porque se hablaba de movimientos de santidad, pero no se hacía énfasis en el hablar en nuevas lenguas. Se hablaba de que el Espíritu Santo traía santidad, pero no se hacía énfasis en el hablar en nuevas lenguas, como sucede en muchos grupos, en muchas iglesias, donde aunque se habla de la santidad y que el Espíritu Santo santifica, no se hace el énfasis del hablar en nuevas lenguas. Pero se dice que en octubre de 1900 comenzó una pequeña escuela en Topeka, Kansas, y sus estudiantes comenzaron a escudriñar las escrituras buscando explicaciones de cosas muy secretas de las escrituras, de cosas que para nosotros serían misteriosas en las escrituras, o de pronto hoy tenemos otro tipo de revelación, pero para ellos en esa época era totalmente misterioso. Y empezaron a escudriñar buscando explicaciones tales como la conversión. ¿Cómo se da la conversión? La santidad. ¿Cómo se da la santidad? Se hablaba de la venida del Espíritu Santo, pero se hablaba también de la segunda venida del Señor y del bautismo del Espíritu Santo, no de cualquier manera, sino que ellos ya enfatizaron, como en el libro de los Hechos de los Apóstoles, con la evidencia de hablar en otras lenguas. ¿Cómo se daría? ¿Cómo sucedería? Y empezaron a investigar, a investigar, a investigar. Pero Carlos Parham tuvo que salir para realizar cultos en Kansas City, y dejó a los estudiantes que continuaran con la investigación. Y dice que la historia, que al regresar el 31 de diciembre de 1900 se encontró con que 40 estudiantes se habían reunido y habían llegado a la conclusión de que el don del Espíritu Santo tenían como evidencia, una evidencia incontrovertible, en el hablar en nuevas lenguas. Una evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Y dice que en el culto de la medianoche, ellos con ese pensamiento, esa idea, una de las estudiantes llamada Agnes Osman pidió a los demás que le impusieran sus manos para ser llena del Espíritu Santo. Dice que todos hicieron esto. Y Carlos Parham cuenta que parecía haber un halo alrededor de su rostro. Ella entonces comenzó a hablar en nuevas lenguas, y se dice que hablaba en idioma chino. Y hecho esto, cuenta él que parecía haber un halo alrededor de su rostro, y según entendió en el momento, no pudo hablar en inglés por 3 días. El Espíritu Santo la tomó y durante 3 días habló en un idioma diferente, y un estudiante tras otro recibía el bautismo del Espíritu Santo, y se dice que hablaron varios en idiomas diferentes. Y Parham cerró la escuela y con sus estudiantes predicó el nuevo mensaje por todo el estado de Missouri, en Texas. ¿Qué predicaron? Predicaron la importancia de este suceso.
Bendito el nombre del Señor Jesús. De hablar en nuevas lenguas, ya que se conocía varias cosas así. Lo novedoso fue que hacía una distinción entre el bautismo del Espíritu Santo y la santificación, porque él decía que el bautismo del Espíritu Santo era como un valor agregado. Bendito el nombre del Señor, que el que había sido santificado también debía recibir el Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas, porque él entendía que era una señal física, una evidencia inicial de haber recibido el Espíritu Santo. Y entonces se hablaba de que era una dotación que daba el Señor a más de la santidad. Los eventos en la calle Azusa, en Los Ángeles, se habla de un predicador afroamericano llamado Guillermo Seymour, asociado a ese mismo movimiento de la santidad. Dice que asistió a la escuela bíblica de Parham y se nutrió de la nueva doctrina. Y una mujer lo visitó en un templo donde se estaba predicando y llevó las nuevas del bautismo del Espíritu Santo y las lenguas a esa pequeña misión que tenía, esa misión donde se hablaba de la santidad. Y en un pueblo o en una iglesia de afroamericanos en California se derramó el don del Espíritu Santo. Y ellos invitaron entonces a Seymour para predicar. El 1 de abril en 1906. Y este hombre predicó acerca de Hechos el capítulo 2. Y aunque ya había habido movimiento, no fue recibido. Fue excluido de la pequeña congregación porque había asociado el don del Espíritu Santo con la experiencia de hablar en nuevas lenguas. Ellos venían de una escuela de John Wesley. Eran esos creyentes que asociaban el bautismo del Espíritu Santo con la santificación solamente. Pero en una reunión de oración el 9 de abril, en su hogar, Seymour y varios otros recibieron el don del Espíritu Santo, y el interés y la curiosidad crecieron inmediatamente a un grado tan extremo que las personas se sentían energizadas por el poder del Espíritu Santo. Literalmente se caían al piso desde sus asientos. Personas que habían llegado comenzaron a unirse. Ya no eran solamente los afroamericanos, sino que eran otro tipo de personas de diferentes razas. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y habían otras lenguas allí, y otras manifestaciones comenzaron a ocurrir. El grupo se mudó a un templo metodista abandonado, en esa calle, la calle Azusa, que había servido como un establo y que pronto se transformó en un foco de un poderoso avivamiento, de un impresionante avivamiento. Y las noticias corrieron rápidamente por todo el país e incluso en el extranjero. Por lo general se toma a ese pequeño y humilde lugar de reunión y se hablaba de cómo el Espíritu Santo se derramaba, o según lo que contaban,
era el Espíritu Santo, aunque muchos no creían. Pero el lugar de nacimiento del movimiento pentecostal fue señalado ese. Entonces, las diferencias entre el nuevo movimiento y las doctrinas de la santidad se propagaron por todo Estados Unidos y salió de los Estados Unidos. Y era común entonces en su época el crecimiento de las asambleas de Dios. Pero eso marcó la historia, porque hubo revelación también del bautismo en agua en el nombre de Jesucristo. Y marcó la historia porque venían de todas partes. Y se dice que la gente llegaba muchas cuadras antes. Parece ser que cerraron la calle y la gente, con solo acercarse, empezaban a sentir la presencia del Señor y hablar en nuevas lenguas. Lo que sucedía era que la gente escuchaba la fama y decían: vamos a ese lugar. Algunos iban para indagar qué estaba sucediendo. Otros iban ansiosos de tener una experiencia diferente. Pero tanto el que iba a ver qué era lo que sucedía, como el que iba para recibir una nueva experiencia, lo que sucedía en ese lugar es que había como un magnetismo del Espíritu que los tomaba, los ponía a hablar en nuevas lenguas, y ellos se iban llenos del Espíritu Santo a sus casas. Bendito el nombre del Señor. Esto indica que Dios estaba marcando el inicio de un poderoso avivamiento. De ese movimiento surgieron varias iglesias. Algunas de ellas se dice que son trinitarias, dualistas, pero muchas de ellas en los Estados Unidos y en el Canadá empezaron a estudiar cuidadosamente el libro de los Hechos de los Apóstoles y se dieron cuenta que el bautismo en agua también debía ser en el nombre del Señor Jesús y por inmersión, como lo practicamos hasta ahora. Con esto de la historia, lo que quiero decirles es que durante varios siglos la iglesia, las persecuciones hicieron que se extinguieran los grandes grupos de congregaciones que seguramente hubo hasta el siglo III y hasta el siglo IV. Pero hubo grandes persecuciones que hicieron que se metieran los hermanos en lo recóndito de las montañas. Otros se metieron en las catacumbas. Otros hicieron entonces su habitación en cuevas y allá transmitían la palabra, y era evidente el mover del Espíritu Santo. Hay libros que hablan de ello. Pero cuando Dios quiso levantar un nuevo avivamiento, Él mismo puso en el corazón de personas con doctrinas diferentes, con pensamientos diferentes, el tener que indagar. Porque pensar en que hay cosas en la Biblia que fueron evidentes para los creyentes antiguos, pero que se extinguieron y que los creyentes de aquella época ya no pudieran tener acceso a muchos eventos bíblicos que son importantes. Para ellos era impresionante poderse dar cuenta si todavía se daban algunos eventos en la iglesia. Es importante comprender, hermanos, que el avivamiento del primer siglo, y que duró entonces hasta el tercer siglo posiblemente, y que se habla del último de ellos, de los hombres que habló y no perdió la visión del Espíritu, porque Juan empieza diciendo:
el teólogo en ese último libro que fuera escrito, diciendo: yo estaba en el Espíritu el día del Señor, nos dice que la llama no se había extinguido y que este hombre habló movido por el Espíritu Santo. Pero es importante comprender que para los primeros cristianos el Espíritu Santo se concebía en función del poder divino claramente manifestado por sus efectos en la vida del receptor. El impacto del Espíritu Santo no dejaba al individuo o al observador en duda acerca de un cambio significativo que se había operado en él mediante la intervención divina. Bendito el nombre del Señor Jesús. Hermano, el apóstol Pablo en el capítulo 5 de la carta a los Romanos, el verso 5, dice y habla de la esperanza, dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Él no ha dejado la iglesia sola, siempre ha estado en medio de la iglesia. Bendito el nombre del Señor Jesús. La manifestación del Espíritu Santo a través del libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra cómo en ese primer siglo, por lo menos, esa manifestación del Espíritu Santo no fue esporádicamente que ellos hablaban en lenguas. No fue esporádicamente que ellos tenían un mover del Espíritu Santo. La iglesia del primer siglo y el segundo siglo y hasta el tercer siglo fue movida por el poder del Espíritu Santo. Y se menciona frecuentemente, hermanos, se menciona frecuentemente ese hablar bajo la inspiración, el hablar en lenguas, el profetizar, el alabar, el predicar con denuedo la palabra del Señor. La Biblia dice, Hechos capítulo 2, el verso 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Es por ello que el bautismo del Espíritu Santo como tal puede señalarse como la característica definitiva, determinante en el cristiano de que ha recibido el Espíritu Santo. La evidencia inicial de que se recibe el Espíritu Santo es cuando se habla en nuevas lenguas por el Espíritu. Pero ¿qué cambios produjo en la iglesia primitiva? ¿Qué cambios produjo en esa primera iglesia? Los discípulos habían sido testigos de la crucifixión. Ellos habían sido testigos aún de la resurrección. Habían sido testigos de muchos milagros y fueron testigos de la ascensión de Cristo al cielo. Bendito el nombre del Señor. Pero fueron testigos también de una poderosa promesa, de la cual les dijo: no se muevan hasta que la reciban, hasta que sean investidos de poder de lo alto. Bendito el nombre del Señor. Y existe algo muy marcado, hermanos, y en esto quiero que entendamos y que nos enfoquemos. Existe algo muy marcado entre el pre-Pentecostés y el post-Pentecostés. Como ejemplo tenemos al apóstol Pedro. El Espíritu Santo le dio la oportunidad de vivir muy de cerca ese pre-Pentecostés y ese post-Pentecostés, porque estuvo muy cerca de Jesús, como puede suceder en uno de los hermanos que hay aquí. El que usted no haya hablado en lenguas no significa que esté lejos de Jesús. El que usted no haya hablado en lenguas no significa que esté mal espiritualmente. No, Señor. El que usted no haya hablado en lenguas por el Espíritu no significa que usted no sea un
fiel cristiano, porque hay quienes califican al creyente y de esa manera le dicen: usted no ha hablado en lenguas, anda mal. Usted no ha hablado en lenguas, usted se pierde si el Señor viene. Y no es así, la Biblia no lo plantea así, como tampoco se lo planteó a Pedro. Pero le dijo el Señor a Pedro y a los demás: no se vayan hasta que sean investidos de poder de lo alto. Eso marcó en ellos una diferencia extraordinaria. Les marcó un pre y les marcó un post, un antes y un después. Y ellos se quedaron allí. Y el mismo Pedro, antes del Pentecostés, usted se da cuenta, él no tenía la revelación suficiente y tampoco el poder suficiente. Y por eso cuando el Señor le dijo, había una convicción de un poderoso cristiano, y él le dice, me negarás. Y Pedro le dice: yo no te voy a negar y te voy a seguir, y aún hasta la muerte te seguiré. Pero él empezó a seguirle de lejos, porque cuando la situación se puso agreste, le faltó el poder para poder avanzar, para seguir adelante. Y uno lo ve medroso y lo ve hasta ocultándose donde no debía ocultarse. El Señor lo miró y lo miró allá lejos donde él estaba, y él pudo recordar que le había prometido no negarlo, pero ya lo había negado. Esto es porque le faltaba poder, porque le faltaba unción. Pero después del Pentecostés, yo siempre me emociono pensando: un hombre que primero huía, que primero se escondía, pero después del Pentecostés, cuando alguien quiso decir: estos están ebrios, él tuvo la gallardía de hacer defensa. Él tuvo ya la gallardía de levantarse en medio del pueblo y poder hacer defensa de lo que allí estaba sucediendo. Esto significa que necesitamos el antes, pero necesitamos también el después. Usted necesita vivir lo que está viviendo, pero necesita vivir, pasar a otro nivel, tener otro tipo de experiencia con el Señor. Lo diferente de esto es que el Señor, que derramó el Espíritu Santo el día del Pentecostés, lo siguió derramando en la iglesia. Y usted encuentra en Hechos el capítulo 3 que derramó el Espíritu Santo para sanar. Cuando los discípulos empezaron y fueron al templo a la hora que era acostumbrada, allí estaba el paralítico y estaba pidiendo algo, y ellos pudieron decir: ya no, el Señor vendrá y les sanará, sino que pudieron decir: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. La Biblia dice que aquel hombre se levantó y empezó a saltar, y entró al templo saltando, con una completa sanidad y glorificando al Señor, porque hay un hombre después del Pentecostés. Los encontramos incluso con su sombra, porque la Biblia dice que sacaban a las esquinas y a los lugares públicos a los enfermos cuando venía Jesús, y decían: para que Él los toque y los sane, o pase por un lado y algo suceda. Pero la Biblia dice que estos discípulos, después llenos del Espíritu Santo, Hechos capítulo 5, dice que traían los enfermos a las calles y ponían las camas y las camillas para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Y siempre cantamos: no era la sombra, no era Pedro, era el Espíritu Santo que había en él, el que ejecutaba los milagros. Pero lo hacían porque había sucedido algo en ellos había acontecido. Se habla de
sanación o el milagro a Eneas en el capítulo 9. Se habla en el capítulo 5 también de que después, ya llenos con el Espíritu Santo, ellos tenían la capacidad aún de hacer juicios no humanamente hechos, sino porque el Espíritu Santo traía revelación. Y cuando Ananías y Zafira quisieron hacer lo que no era debido, el Espíritu Santo que operaba también en Pedro lo llevó a saber lo que ellos habían hecho, lo llevó a indagar lo que ellos habían hecho. Valga esta mañana el poder decir, mi hermano querido, que no importa lo que el hombre haga en secreto, cuando el poder del Espíritu Santo opera, Él es el que revela todos los misterios. Esta mañana, en esta hora, hay unos ojos que todo lo escrutan aquí, y Él sabe tu condición, conoce tu situación, Él te entiende, pero también sabe lo que estás viviendo, y ante el poderoso Espíritu de Dios estamos al descubierto. Pero tenían la capacidad de ir y predicar, y no lo hacían en la carne, como ha de ser entre nosotros. No predicamos en la carne, ni lo hagamos, ni prediquemos en la carne. Cuando usted tome un micrófono o se pare en una calle, en un espacio público a predicar, pídale al Señor que le inspire y que Él le sople las palabras que usted ha de decir. No haga nada en la carne, déjese guiar por el Espíritu, porque el Espíritu es el que fluye de dentro del corazón. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Permita que cuando usted predique fluyan ríos de agua viva, que den sanidad, que transforme, que libere, que haga surcos en los corazones y que traiga a los perdidos al arrepentimiento. La iglesia lo vivió. No fue un secreto para la iglesia del principio. Ellos lo vivían. Ellos sabían que no se movían sino solo por el mover del Espíritu Santo. Lo hacían para enviar los predicadores. Bendito el nombre del Señor. Lo hacían y no era su mano, era que a través de ello, hermanos, cuando yo pienso en el imponer las manos, yo sé que el imponer las manos es traspasar poder, transmitir poder. Y parece ser que había una fuerza electrizante, porque cuando ponían las manos, el enfermo se sanaba. Cuando ponían las manos, el muerto resucitaba. Había gran poder de Dios. No era que ellos se entendieran o que de pronto fueran grandes teólogos, porque lo que nos sucede a veces es que pensamos que todos los hombres bíblicos fueron grandes teólogos y grandes hombres de letra. Cuando se habla de la inspiración de la Biblia, siempre se dice y se enseña que fueron hombres muy ilustres, pero también fueron hombres muy humildes. Y posiblemente encontramos al hombre de campo, bendito el nombre del Señor, y encontramos allí al pescador, pero encontramos también el hombre de la academia, pero encontramos también el hombre que se crió en los desiertos,
que no tuvo una educación normal como la tenemos todos, que no tuvo una vida normal como la tenemos todos. Él era un hombre extraordinario, porque aunque vivía en los desiertos, estaba enchufado con el cielo. Comía todo diferente, se vestía diferente, porque vivía en otra dimensión, vivía en la dimensión del Espíritu. Así que aunque no comprendieran muchas cosas, el fluir del Espíritu en ellos era lo extraordinario. Para ellos la mayor inspiración no era un libro cualquiera. Para ellos la mayor inspiración era poder escuchar la voz del Espíritu que los guiaba donde los tenía que guiar. Un comentarista, William Barclay, habla del no comprender, porque lo que le sucedió a Nicodemo es que aunque era un gran hombre de letras, él no podía comprender lo espiritual, como sucede entre nosotros. Yo no entiendo por qué hablan así. Y cualquiera que llegue a visitarnos, hay quienes ya entienden un poco porque han escuchado, pero hay personas que se ponen muy nerviosas porque él no lo entienden. Lo que sucede entre los evangélicos, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué hacen así? ¿Por qué actúan de tal manera? ¿Por qué cantan de tal forma? Y es difícil entenderlo porque se ha de discernir espiritualmente, y el hombre espiritual es quien lo discierne, no lo discierne todo tipo de personas. Pero entre nosotros no tenemos la necesidad para recibir el Espíritu Santo de pronto de ir a un centro donde nos enseñen cómo recibir el Espíritu Santo, como se hace en unas congregaciones, como se hace en algunos movimientos donde se enseña a recibir el Espíritu Santo. Entre nosotros no sucede así. Entre nosotros se le dice al Señor: solamente lléname con tu Espíritu. Estoy dispuesto para que hagas algo poderoso en mi vida. Y Él fluye en el corazón de la persona. Nicodemo no podía entender ello. Mucho estudio, pero no podía entender. Porque quien revela los misterios es Dios, y lo hace a través del Espíritu. Bendito el nombre del Señor. Usted no necesita conocerse la Biblia para recibir el Espíritu Santo. No necesita ir al instituto bíblico para recibir el Espíritu Santo. No necesita tener el espacio de doctrina que se le da para el bautismo para recibir el Espíritu Santo. Yo he visto personas inconversas que no conocían del Señor y llegan de pronto a un templo y se meten tanto que el Señor los bautiza con el Espíritu Santo. Y uno se queda asombrado cuando les ve transformados en la iglesia. ¿Y quién le enseñó? No, el que revela los misterios se le metió en el corazón. Y aunque no conoce mucho de la historia y no conoce mucho de Biblia, sabe lo que el Espíritu le ha revelado. Nicodemo no lo podía entender. Él no lo podía entender. Y este comentarista dice que el conocimiento no es necesario para captar la verdad del Espíritu. Porque dice que el que no sabe es como el que no ve. Pero decimos, si alguien se encuentra en una situación, nuestro deber es hacer todo lo posible para explicarle las cosas como se hace en la iglesia.
Se hace todo lo posible. Y uno como pastor se esmera, se trasnocha, estudia cómo puedo explicar el sermón, cómo puedo darle mascadito el sermón a la iglesia para que la iglesia lo dijera, lo puedan entender. Y uno dice eso, bendito el nombre del Señor Jesús. Pero si alguien se encuentra en esa situación, no necesita tener mucho conocimiento para recibir el Espíritu Santo. Aunque si se llena de conocimiento, qué bueno que usted adquiera conocimiento, bendito el nombre del Señor. Pero a veces también podemos decir, y es coloquial la frase, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Porque a veces hay personas que tienen conocimiento de lo que aquí sucede y saben escrituralmente lo que aquí sucede, pero cuando ven el mover del Espíritu Santo no se dan por entendidos de lo que está sucediendo, y que hay cosas que pueden suceder entre nosotros solamente con un corazón contrito y humillado, con un ánimo pronto poderse poner en la presencia del Señor. Una persona en ocasiones con mucho conocimiento puede cerrar su mente y entonces pensar, como no se da como yo quiero, entonces no. Y tenemos personas en las iglesias que quieren todo recibirlo a su amaño, a su manera. Lo pudiéramos pensar esta mañana, ¿era así Nicodemo? Esa enseñanza del nuevo nacimiento que le dio Jesús a Nicodemo, eso descrestó a Nicodemo. Él no sabía cómo entenderlo. Es que me está hablando misterios. Bendito el nombre del Señor. Había hablado repetidas veces. Ezequiel, el Señor por medio de Ezequiel había dicho: le voy a tomar el corazón de piedra, se lo voy a cambiar por un corazón de carne, de tal manera que ustedes no tengan que preguntar, de tal manera que ustedes no tengan que vivir de una u de otra forma indagando, sino porque el Espíritu les va a mostrar lo que deben hacer. Y les hace una pregunta: ¿por qué moriréis, casa de Israel? No quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Convertíos pues a mí y viviréis. El capítulo 36, verso 26 del profeta Ezequiel: os daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Nicodemo no entendía esto. Nicodemo no era un experto en las escrituras. Los profetas habían escrito mucho acerca de la experiencia del Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. Habían escuchado de algunos de ellos, pero habían escuchado mucho de la revelación y de la humanación de Jesús. Bendito el nombre del Señor. Si una persona no quiere renacer, le resultará incomprensible lo que quiere decir el nuevo nacimiento. Si una persona no quiere renacer, se le cerrará la voluntad, los ojos y la mente y el corazón al poder que le puede cambiar. En última instancia, lo que pasa con nosotros, con tantos de nosotros hoy, es sencillamente que cuando viene Jesús a ofrecerse, cambiarnos, recrearnos, le decimos no gracias. Y en estos eventos puede haber alguien que esté en el culto y cuando escuche el mover del Espíritu Santo en una persona diga: no, Señor, conmigo no. No, ¿qué va a suceder?
¿qué puede suceder en mi vida? ¿Cómo voy a hacer? Quizá hable mal, quizá se rían de mí, quizá golpee los asientos. Nicodemo tuvo que replegarse otra vez a una defensiva. Lo que estaba hablando puede que no sea imposible, pero no puedo entender cómo funciona. ¿Cómo puedo yo, siendo viejo, entrar en el vientre de mi madre y nacer? Y eso tuvo una contestación de parte del Señor. Y empezó a contestarle lo siguiente: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Es que así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Bendito el nombre del Señor. Como quien dice, solamente al viento hay que dejarle que tome el control. Él se mueve de donde Él quiere y como Él quiere. Bendito el nombre del Señor Jesús. Lo que realmente Él le estaba diciendo, hay una palabra griega que se utiliza mucho para hablar de el Espíritu. ¿Recuerdan ustedes? Hay dos palabras en especial. Una es la palabra neuma y otra es la palabra ruach. Lo mismo sucede, hermanos, que también quiere decir espíritu o quiere decir viento. La una quiere decir soplo del Espíritu y la otra quiere decir viento del Espíritu. Así es que Jesús dijo a Nicodemo: tú puedes oír y sentir el viento o el neuma, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tú puedes sentir ese soplo, lo puedes sentir así en los árboles, lo puedes ver, tú lo puedes ver si vas por el mar, sabes cómo las olas se mueven. Puedes sentir en tus orejas que son sensibles, en tu rostro que es sensible, el mover del viento, pero tú no te explicas cómo venteó, no te explicas de dónde viene. Bendito el nombre del Señor. Así es todo aquel que es movido del Espíritu. Tú no puedes explicar el Espíritu Santo. De más, hermano, es ponernos a explicar el Espíritu. Hablamos de algunas cosas de Él, pero no podemos llegar a decir: es que el Espíritu es esto y es lo otro y es lo otro. Lo que tenemos para decir es que el Espíritu es Dios fluyendo sobre la iglesia. ¿Qué más quieres entender de ello? Es Dios que se mete en el corazón del hombre. Es Dios que bautiza al ser humano y lo pone a andar según su voluntad. Ese es el mover del Espíritu. No necesitamos conocer más. Lo que necesitamos es disfrutar del soplo del Espíritu. Lo que necesitamos es disfrutar lo que Él trae a la iglesia. Como no te explicas el fluir de la energía. Si hay alguien aquí profesional que ha estudiado acerca de la electricidad, nos hablará de una gran cantidad de cosas. Pero tú te preguntas, ¿por qué la energía es como es? Ni siquiera la ves, pero sí puedes ver los efectos. Los efectos de la energía. Y te vas al switch, se ilumina todo. Sin explicártelo, vas y conectas algo y obtienes energía. Si se apaga el bombillo, se apaga el equipo, tú dices: se fue la energía. No tenemos capacidad de arreglarlo porque no sabemos. No tenemos la capacidad de cambiar porque no sabemos. Así no podrías tú manipular al Espíritu.
porque no llegarías a conocer todo del Espíritu. Él es insondable, Él es inescrutable, es inexplicable, es todopoderoso, es muy grande. No te lo podrás explicar, pero lo que sí puedes hacer, como lo has hecho toda esta semana, es gozar del fluir del Espíritu. Tú no entiendes cómo Dios puede hacer un milagro, pero Él lo hace. Tú no entiendes cómo Dios puede tomar tu lengua y ponerla a hablar diferente, porque tu mente está pensando otra cosa, pero el mover de tu lengua dice otras. Eso es totalmente del Espíritu. No entiendes cómo Él se mete en el corazón del hombre, pero sí puedes entender que si le abres un espacio en tu vida, Él podrá bautizarte con poder de lo alto. No necesitamos más. No necesitamos más. Necesitamos movernos en su dimensión. Porque aunque no te lo puedas explicar, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y empezó a perfeccionar todo. Luego acá hizo al hombre y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Cómo te lo explicas? No hay explicación, pero Él decidió morar en aquel que sopló vida al principio, meterse en el corazón y llevarlo hasta el final. Él lo puede hacer, no te lo puedes explicar, pero Él sigue moviéndose en medio de la iglesia. Se forjó un plan para salvar al ser humano. Eso no tiene explicación lógica, no tiene explicación científica, pero lo que sí tiene es poder de Dios. El que lo hizo, Él lo controla y Él sabe cómo actuar. Así que lo único que tienes que hacer esta mañana es recibir el Espíritu Santo. No te contengas, recíbelo, ábrele tu corazón, no busques explicación. Nadie lo ha podido explicar, nadie. Lo cierto es que Él le dijo al profeta, lo llevó a ese valle de huesos secos. Y ustedes recuerdan, era un valle. Usted se imagina el desafío del profeta. ¿Cómo puede desafiar la mente suya el pensar cómo Dios lo hace? ¿Cómo lo hace Dios? ¿Cómo lo hace? Nicodemo no lo podía entender. ¿Cómo va a suceder? Lo cierto es que le dijo, profetiza sobre esos huesos. Pero le pregunta, ¿vivirán los huesos? ¿Cómo respondería él? No habría forma de responder. Tú lo sabes. Tú eres quien lo sabes. Bendito el nombre del Señor. Pero pidió al Espíritu que soplara de los cuatro vientos. ¿Cómo puede suceder esta mañana que el Espíritu Santo pueda soplar sobre la iglesia? Y el que no ha tenido vida en sí, pueda empezar a vivir espiritualmente. La Biblia dice que hubo un viento y todos los huesos empezaron a buscarse. Cada uno buscaba el otro. Eso no tiene explicación. Pero hermanos, de
esa manera sucede con el Señor. Él puede hacer que su hueso busque su hueso, porque Él tiene el poder. Allí no hay una explicación lógica y científica. Lo que sí entiendo, esta iglesia inició por el Espíritu, y así sucederá cuando el Señor venga por la iglesia, porque muchos estarán en el polvo de la tierra, muchos quizás solamente serán huesos, pero el Señor llamará a los suyos y todos saldremos al encuentro a su presencia, porque Él tiene la capacidad. No hay que entenderlo, hay que recibirlo. Lo de Dios hay que recibirlo. Luego Él mismo trae revelación a través del Espíritu. Pero lo hace Él. Él tiene la capacidad. Yo le voy a invitar para que usted reciba el Espíritu Santo. Cierre sus ojos. ¿Y por qué no le dice: Espíritu Santo, ven, toma mi vida? Y aplauda la presencia del Señor. Y hable en lenguas por el Espíritu. Si otros lo han podido recibir, no es porque lo entienden, es porque lo ansían, porque lo han pedido, porque lo desean, porque se disponen. Hágalo usted esta mañana. Esté de pie y alabe y glorifique el nombre del Señor. Oh, Él está derramando. Puede suceder aquí como en la calle Azusa. Puede suceder que alguien que se acerque a este templo antes de llegar puede recibir el Espíritu Santo. Podremos ver lenguas de fuego asentándose sobre alguno esta mañana aquí en este lugar. Aleluya. Adórele, adórele, adórele. Yo no le voy a invitar a venir al altar, pero haga de ese espacio suyo un altar allí para el Señor, donde usted le sacrifique alabanza y le permita que Él opere en su vida. Gloria a Dios. Puede adorarle. Reciba el Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas. Hable, 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 hable. Adore el nombre del Señor. Exáltelo, magnifíquelo, porque Él está aquí esta mañana. Dele libertad al Espíritu. No se contenga, la presencia del Señor está en este lugar. Esa gloria que hemos querido ver aquí, hermano, permita que la gloria de Dios se mueva en su vida, que sea algo permanente. Oh, aleluya. Aleluya, aleluya. Esta mañana el poder de Dios aquí. Hoy quien lo ha podido entender, que Dios se mueve en medio de su pueblo.
Aleluya. Gloria a Dios. Alabanzas, alabanzas a Dios, aleluya. Gloria a Jesús,